Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Camino de Alabanza en London, Ontario, Canadá. Una iglesia que nació en el corazón de Dios. Buenas tardes, te saluda el pastor Francisco de Ministerio Camino de Alabanza y quiero agradecerte por conectarte con nosotros a través de esta vía. Queremos darte las gracias por permitirnos llegar a tu hogar y poder compartir contigo este día especial. Este es un día donde juntos recordaremos esas palabras que Jesús mencionó en la cruz del Calvario. Y quiero compartir contigo sobre la crucifixión del Señor Jesús. Cristo dio su vida porque te ama. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, para tu familia. La crucifixión en aquel tiempo era una manera lenta y muy severa, adoptada por los griegos y por los romanos. Era clavar las manos de aquella víctima en una viga transversal y los pies en una viga vertical. Y el cuerpo descansaba en aquel tiempo en una estaca. Y la víctima en aquella cruz podría pasar varios días antes de morir. Pero a veces era necesario porque querían adelantar la muerte de aquella persona y una de las maneras era quebrándole las piernas. Mas a Jesús le tocó solamente la espada en el costado para asegurarse de que él había muerto. Las 7 palabras que el Señor Jesús pronunció en aquella cruz son palabras que hablan de sufrimiento. El sufrimiento de Dios hecho hombre, Jesús que se hizo hombre, aquel sufrimiento de Cristo es el resultado de que Jesucristo tuvo que pasar por la desobediencia y el pecado de la humanidad. Jesús estuvo dispuesto a pagar ese precio en aquella cruz. Era requerido, por eso es que ahora tú y yo podemos tener vida y vida en abundancia. Para eso vino Jesús al mundo. Él vino para vivir, Él vino para sufrir, Él vino para morir y vino para resucitar por ti y por mí, a fin de que nosotros podamos ser salvos. Ese es el evangelio del Señor Jesús. La salvación del hombre o la salvación del ser humano se logra a través de un sufrimiento. Si no hubiese habido sufrimiento, no habría resurrección. Y si no habría resurrección, no hay vida. Mas en Jesucristo tenemos la vida. Y la vida cristiana, a su vez, es el sufrimiento a favor de otros. Jesús estuvo dispuesto a sufrir por ti y por mí. Y sin el sufrimiento de Cristo, nadie podría alcanzar salvación. Jesucristo tenía que sufrir y ese sacrificio, ese sufrimiento se mostró a Jesús pronunciar esas palabras que proclaman ese sufrimiento, que puede haber una comunión entre Dios y el hombre. Existe esa conexión que puede llevar al hombre a conectarse con Dios a través de esas 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Y eso representa el evangelio de las buenas nuevas. Quiero compartir contigo la primera palabra. La primera palabra lo leemos en el Evangelio San Lucas capítulo 23 versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Cristo le hace, y yo esto me emociona saber de que en medio del sufrimiento es tan grande el amor que Cristo tiene por ti y por mí, que en medio de ese sufrimiento, en esa cruz, en ese madero, Jesús le hace un pedido al Padre y le dice que perdone a quienes no saben lo que están haciendo.
Wow, a quienes no se dan cuenta que el pecado produce sufrimiento y muerte. Jesús estaba en la cumbre de morir. Jesús estaba en la cumbre del sufrimiento en aquella cruz. Y no podemos ver el cuadro completo, ni podemos comprender a nosotros mismos sin haber reconocido, sin reconocer que nosotros tenemos una necesidad en nuestra vida espiritual. La vida espiritual es necesaria, y ese sufrimiento que hoy día la humanidad está pasando es por la carencia de amor y de perdón. Jesús le hace un pedido y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La cruz, hermano, hermana, es un símbolo de sufrimiento de Dios y del prójimo, porque nosotros no nos hemos negado o nos hemos negado a amar y a perdonar, y a veces queremos imponer nuestra propia voluntad, mas Dios dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está pidiendo perdón para cada uno de nosotros, y por eso pronuncia una súplica: Padre, perdónalos. Y el perdón quiere decir que uno está dispuesto a sufrir por causa del otro. Jesús estuvo dispuesto a sufrir por ti y por mí. Él le pidió al Padre perdonar a los ladrones que se encontraban en la cruz, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno se burlaba de él, y el Padre perdonó aún a aquellos soldados que estaban en aquella cruz, aquellos soldados romanos que se habían burlado de él, habían aún tomado sus vestiduras y la habían rifado. Entonces el Padre estaba pidiendo perdonar a aquellos soldados, a aquellos que le escupieron, a aquellos que le dieron azotes, a aquellos que le alaban la barba, a aquellos que le escupieron, a aquellos que le pusieron una corona de espinas en la cabeza, a aquellos que le clavaron en aquella cruz. Jesús estaba pidiendo perdón. Que Dios los perdonara. Jesucristo nos ha traído el evangelio de perdón, y su mensaje principal, el evangelio del Señor Jesús, es perdón. Y este fue el ministerio de Jesús en la tierra, fue perdonar a cada uno de nosotros. Ese fue, y esa es la verdadera buenas nuevas de salvación para nosotros, que Jesús puede darnos perdón, no importa lo que hayamos cometido. Jesucristo nos da de que nosotros podemos perdonar a nuestro prójimo, y ese es el amor de Dios para con nosotros. Y la oración modelo que Jesús enseñó también, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: enséñanos a orar, y esa oración es: Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Wow, impresionante cómo el perdón de Dios puede llegar a tu vida. La segunda palabra, Jesús le dijo a uno de los ladrones que estaba ahí clavado a su lado, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra quiere decir de que Dios está dispuesto a poner el fin al sufrimiento. Una esperanza. Cuando los ladrones le dicen que se salve a sí mismo, uno de los ladrones le dice a Jesús: sálvate a ti mismo, si tú eres Dios, baja de esa cruz y sálvate. Pero es importante que Dios, Cristo mismo, no accede a esa petición de ese ladrón, porque no quiere acortar el proceso. Jesús tenía el poder. Y mira, hermano, hermana, Jesús tenía el poder de bajar de esa cruz, porque Él es Dios, pero Él no podía saltar lo que tenía que hacer. Él tenía que morir en esa cruz y resucitar. Él no podía descender de esa cruz por la súplica, porque no quería cortar su propio sufrimiento. Y no, porque si no hay sufrimiento completo, el mundo no puede encontrar la salvación. No puede haber una vida si no hay sufrimiento. No
puede haber resurrección si no hay crucifixión. No puede haber paraíso sin la experiencia del dolor que Jesús tuvo que pasar. Nosotros tenemos la esperanza, como el ladrón la tuvo en aquel día. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es una gran verdad. Esa es la esperanza del creyente, esa es la esperanza de la humanidad. No puede haber una vida si no hay sufrimiento. El Señor Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, tendréis sufrimientos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así como Cristo venció a la muerte en esa cruz del Calvario. El paraíso no quiere decir que el dolor tiene que pasar. No, el paraíso hay que estar dispuesto a pasar la prueba de la crucifixión. Uno de los ladrones trata de librarse fácilmente de aquella situación. Él desea vivir sin la cruz, pero nosotros no podemos vivir sin la cruz. El otro se da cuenta que sin la cruz no puede haber cielo, no puede haber paraíso. Entonces nadie puede descubrir la razón del sufrimiento de Cristo ni del suyo mismo si tratamos de evadir la cruz, la crucifixión del Señor Jesús. Somos libres por la cruz, aleluya. Somos libres por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El ladrón le pidió a Jesús: bájate de la cruz, baja de la cruz. Y desear que la cruz sea quitada de nuestra experiencia, se pierde realmente la verdadera razón de la vida. Es poner un obstáculo a la gracia de Dios. Entonces hoy el paraíso para nosotros es el arrepentimiento y la renovación, pues el día en que nosotros somos crucificados con Cristo, ahí mismo nosotros estamos muriendo, y mi sufrimiento termina porque hay alguien que sufrió por mí y por ti. Ese es Cristo. Pero hasta el fin este sufrimiento seguirá. Quien bebió la copa del sufrimiento sin que yo lo perezca. Nosotros hubiésemos estado en esa cruz. Nosotros teníamos que estar en esa cruz, pero Cristo tomó nuestro lugar. Amén. Aleluya. La tercera palabra dice que Jesús, el versículo 26-27, dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba presente al pie de la cruz, le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La tercera palabra quiere decir de que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Cristo hace que el sufrimiento sea una muestra de amor. María estaba necesitando a Juan y Juan estaba necesitando el amor de María. Su sufrimiento llega a ser como el mismo centro de nuestra comunión con Dios y con los semejantes. Debe haber una relación entre el prójimo y yo mismo. Mediante esa cruz, Cristo nos une a nosotros, nos une a todos, porque este sufrimiento que Jesús pasó lo necesitamos, y a Él nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Cristo nos pone en comunión con otros. Ve la necesidad Jesús de María, le dice: María, ahí tu hijo, y le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre. Entonces hay una necesidad de que mediante la cruz nosotros podemos unirnos en un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo amor, porque en nuestro sufrimiento lo necesitamos a Él, necesitamos a Cristo en nuestra vida y necesitamos a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Cristo nos pone en comunión con otros porque Él primero se puso en comunión con el Padre, y eso nos lleva el peso de esa carga en nosotros para que nosotros podamos llevar las cargas de los demás.
¿No te parece eso extraordinario? María tiene que experimentar la dependencia materna de un hijo para hallar al Hijo de Dios que lleva el pecado del mundo. Inclusive la de ella, la de Juan, es saber de que Cristo amaba tanto a ese discípulo, y Juan ha de saber que seguir a Cristo es amar a las demás personas. Y la cruz no es una derrota. Jesús no fue derrotado en esa cruz, porque por medio de esa cruz Jesús nos salva y nos une con los que están a nuestro alrededor. La cuarta palabra que encontramos en la Biblia es del versículo 28. Dice que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, él mencionó esta palabra: tengo sed. Esta palabra de lo vergonzoso, del sufrimiento que Jesús tuvo que pasar, Cristo no se avergonzó de pedir agua. Tenía una necesidad Jesucristo física, pero su vergüenza consistía en eso. No se avergonzó de pedir agua. Su falta de defensa en aquel momento, el que Dios pida ayuda mediante el sufrimiento, es una muestra de que nosotros podemos también ser mansos y humildes. Él tuvo que someterse a fin de consumar nuestra salvación. Él fue humilde. La súplica de agua fue la oración que un hombre tenía dolor en aquel momento. Estaba afrontando el pecado de la humanidad. Su cuerpo físico estaba siendo quebrantado, y con ella él renuncia a ser Dios y a querer llenar su necesidad y pedir agua. Es un momento de humildad. Él se despoja de su majestad para poder pagar el precio que tenía que pagar. Eso es algo que a nosotros nos enseña, de que sabiendo que Jesús estaba al punto final, Él pidió por su necesidad física. En un momento como este también nosotros podemos dejar el orgullo, ser humildes y pedir ayuda a Dios cuando lo necesitamos. En la quinta palabra dice que a la hora novena, Jesús clamó a gran voz. No fue una voz así, Padre. Dice que Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra que Jesús pronunció sale de lo profundo del sufrimiento que en ese momento estaba pasando Jesús. Aquí el perdón que el Dios sufre por toda la humanidad llega a un punto culminante donde Jesús se encuentra en ese momento y dice: ¿por qué me has abandonado? Un dolor donde Él se encuentra en un desamparo total. Cristo se siente desamparado. Es una soledad que tuvo que experimentar. Y cuando nosotros vemos esta palabra, no hallamos cómo explicarla. No sé si tú te has sentido algún momento donde tú clamas y tú dices: Dios, ¿por qué me has desamparado? Pero explicarla no podríamos, porque podríamos destruir el misterio y la verdad que esto encierra. Y en cierto sentido es una palabra impenetrante. Dios hizo lo que ningún ser humano puede hacer o necesita hacer.
Jesucristo experimentó la muerte en todo su terror, todo su cuerpo, con toda su alma. La muerte, que es el enemigo del hombre, al estar en nosotros en las manos de la muerte, es igual a ser desamparados por Dios. Pero en ese momento donde nos encontramos nosotros desamparados, nosotros podemos clamar: Elí, Elí, lama sabactani. Y en ese momento que la muerte no consiste simplemente en separar el cuerpo de la alma. La muerte, todo el hombre tiene que pasar por esa experiencia terrible. Pero Dios, aunque la muerte causa lo peor, no puede dañar el propósito por el cual Dios está poniendo a su Hijo en aquella cruz. El pecado del mundo está causando un sufrimiento a Cristo, pero ese sufrimiento no puede vencer al Señor, porque Cristo sufre profundamente por cada uno de nosotros. Él está sufriendo. Si también nosotros algún día vamos a padecer la muerte, pero podemos recordar en ese momento, podemos recordar de que Cristo ha quitado a la muerte y su poder destructor. Sin crucifixión no puede haber vida. Si su muerte fue real, su final fue real, pero muere con la mayor fe y confianza. Cuando eso respalda su fe, muere creyendo en la misericordia del Dios Padre. Y nosotros nunca podemos desconfiar de Dios aunque estemos en agonía. La sexta palabra dice el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo él inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Lo dijo a una voz alta, lo dijo a gran voz, para que todos lo pudieran escuchar. Sacó un gran grito de lo más profundo de su ser hacia ese Padre que está en el cielo, frente a todas aquellas personas que lo vieron derrotado, y pega un gran grito con fuerza y dice: consumado es. La deuda ha sido pagada en su totalidad. Ha terminado. He logrado la misión que el Padre me encomendó. Las últimas palabras que Jesús menciona en la cruz del Calvario tienen poder para ti y para mí, y tienen sentido y significado para nuestra vida hoy. Cuando Jesús dijo consumado es, fue un grito de victoria. Aleluya. Un grito de triunfo decisivo, un acto de amor para ti y para mí. Él puso fin al desamparo total. Él dijo: consumado es. Cristo derrotó por completo a todos sus enemigos, aleluya, en aquella cruz, para que tú y yo hoy podamos tener vida. Amén. Qué bello y precioso es saber de que Jesús es el vencedor. Y la séptima palabra dice que Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que después de haber dicho esto, expiró. Cuando el sufrimiento de Jesús termina, Jesús siente alivio. Pero el sufrimiento no termina y no hay alivio a menos que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios.
Aunque Jesús en su última agonía, el Señor Jesucristo se encomienda a las manos del Padre. Cristo muere confiando totalmente en el Padre, pero no muere sin antes terminar la misión, sin antes consumar por completo la redención del hombre y asegurarle un bienestar para toda la eternidad. Es saber de que a través de esa cruz nosotros podemos tener vida, a través de esa resurrección podemos tener vida, y que al partir de este mundo podamos tener la confianza de que tenemos vida eterna. En cada momento que Jesús estuvo en la tierra, su obediencia fue un ejemplo para nosotros. Él fue obediente hasta la muerte. Y por sobre todas las cosas, nada le desvió del cumplimiento de su misión. Él muere confiado, entregándole al Padre su espíritu. Su último suspiro fue de lleno de fe y de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son las palabras de Jesucristo que sufre en aquella cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Se encomienda en las manos de su Padre cuando parece que no hay razón por ello. Pierde la vida, mas sigue depositando su confianza total en Dios, porque en Dios nosotros podemos encontrar la vida. En las manos del Padre, aquellas palabras de sufrimiento: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra: he aquí tu hijo, he ahí tu madre. La otra palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra palabra: tengo sed. Y la palabra siguiente: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Comenzó y terminó con una exclamación: Padre, como al principio, al final, demostrando la confianza. Y no hay razón, hermano, hermana, para la vida ni la muerte. No hay explicación para el sufrimiento sin esta exclamación. Si en esta palabra, si en este sufrimiento en la cruz del Calvario, el evangelio de amor y de gracia no tendría sentido para ti y para mí en este día. Por eso hoy podemos recordar las palabras del Señor Jesús y reflexionar de que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y hoy no quiero despedirme sin darte la oportunidad. Si tú has en este momento reflexionado de que Dios te ama tanto, que dio su vida en la cruz del Calvario, vida en abundancia, yo quiero decirte de parte de Dios que hoy es la oportunidad. Hoy Dios te está llamando a reflexionar. Ver a Jesucristo, nosotros no estuvimos ahí en esa cruz del Calvario, pero por fe creemos, porque la palabra me dice que la crucifixión de Jesús no fue simplemente un acto, fue para salvarte a ti y a mí. Hoy quiero darte la oportunidad de que ahí donde tú estás, tú puedas levantar tu mano y decir: Señor Jesús, gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque en ese momento, así como le dijiste a los soldados romanos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así hoy tú perdonas mi pecado hoy. Te abro la puerta de mi corazón. Entra en mí y hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, yo te felicito. En estos momentos donde nos encontramos en nuestras casas
una necesidad grande es el amor de Dios en nuestros hogares y en nuestras vidas, para que cuando salgamos de nuestras casas podamos marcar la diferencia, podamos amarnos los unos a los otros. En eso podrá conocer la gente que somos sus discípulos. Recibe un abrazo, Dios te bendiga y gracias por conectarte con nosotros.